Muy buenos días, abogado Cristian Averos. Nosotros somos el grupo número 5 que está conformado por Daniela López, Ibis Sánchez, Shirley Morocho, Angie Hippo, Fernando Chiriquinga y quien les habla, Adriana Vergara. En este video vamos a explicar la estructura del proceso penal y su relación con otras disciplinas. El proceso penal es un conjunto de etapas, principios y actores que permite investigar un delito, proteger los derechos y las partes al llegar a una decisión final justa. En la mayoría de países de América Latina, incluido Ecuador, el proceso penal responde al modelo acusatorio, donde predomina la oralidad, la contradicción y la publicidad. Antes de revisar cada etapa, es importante recordar los principios del proceso penal. El primero es el principio de legalidad, que existe que toda acusación esté enmarcada en la ley. Luego tenemos la presunción de inocencia, que reconoce que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. El debido proceso garantiza que el procedimiento sea justo y respetuoso con los derechos de todas las partes. El principio de contradicción permite que tanto la acusación como la defensa presenten y refunten pruebas. La oralidad establece que las actuaciones se realicen en audiencias orales y finalmente la publicidad garantiza que este proceso sea público, salvo excepciones como la protección de víctimas menores. Etapas de la investigación inicial. La primera fase del proceso penal es la etapa de investigación inicial. Esta tiene como objetivo determinar si existe un delito y si hay elementos suficientes para que se pueda iniciar un procedimiento formal. Para ello se realizan acciones como la presentación de una denuncia o querella, la recolección de pruebas preliminares, la identificación de posibles responsables y, en ciertos casos de flagrancia o con orden judicial, la detención. En esta etapa participan actores claves como el Ministerio Público o la Fiscalía, también la policía y, en algunos casos, la víctima. Esta es una fase fundamental porque permite establecer si el caso tiene sustento para continuar dentro del sistema penal. Investigación complementaria y etapa intermedia. Después de la investigación inicial, continúa la investigación complementaria, cuyo objetivo de esta es profundizar la investigación, recopilar más pruebas y preparar formalmente la acusación. Entre las acciones más importantes de estas están la declaración de testigo, los peritajes, la presentación de medidas cautelares como la precisión preventiva, el arraigo o la libertad condicional y la determinación de si el caso está listo para presentarse ante un juez. Luego pasamos a la etapa intermedia, encargada de depurar el caso antes del juicio oral. En esta etapa se realiza una investigación preliminar, donde el juez de control evalúa si las pruebas presentadas son suficientes y válidas. Si las pruebas son correctas, el caso avanza a un juicio oral. Si no, el juez puede pedir correcciones o incluso archivar el caso. Las autoridades principales son el juez de control, la fiscalía, la defensa, la víctima y el acusado. Eh, bueno, yo voy a hablarles sobre la etapa del juicio oral, que es cuando el juicio oral se caracteriza porque todo se realiza de manera pública y oral frente a un juez o un tribunal. Esto significa que las pruebas, los testimonios y los argumentos se presentan directamente en la audiencia, sin secretos ni decisiones ocultas. Esta etapa se desarrolla en varias acciones importantes. En la primera, alegatos y apertura, que es aquí la fiscalía explica cuál es su teoría del caso y qué quiere demostrar, mientras que la defensa expone su postura y señala que considera que el acusado es inocente o no existe prueba suficiente. Como segundo punto tenemos la presentación de pruebas, que es cuando en el juicio se escucha a los testigos que presenten documentos, videos, peritajes y todos los elementos que sirven para demostrar si los hechos ocurrieron o no. Lo importante es que cada prueba se presente en presencia del juez y ambas partes tienen derecho a hacer preguntas, lo que se conoce como principio de contradicción. Esto garantiza que ninguna prueba quede sin ser analizada o cuestionada. Como tercer punto tenemos los interrogatorios y contrainterrogatorios.
Por ejemplo, si la fiscalía presenta un testigo, la defensa también puede preguntar y viceversa. Esto sirve para evaluar la credibilidad de las personas que declaran y analizar la calidad de lo que se está diciendo. También tenemos lo que son los alegatos de clausura, que es aquí donde se explica por qué consideran que el acusado debe ser declarado culpable o inocente. Aquí se resume todo lo presentado durante el juicio. Finalmente, el juez o tribunal analiza las pruebas de manera objetiva y emite una resolución. Esto puede ser dictado como una sentencia condenatoria. Si se considera que existe pruebas suficientes o una sentencia eh, absoluta, o también si no se ha demostrado la responsabilidad penal del acusado. Ok, esta etapa es fundamental porque garantiza la decisión final, eh, lo transparente y lo imparcial, y también se basa únicamente en lo que se presentó durante el juicio. Ejecución de la sentencia, actores del proceso penal y medios de impugnación. Cuando un juez dicta una sentencia dentro de un proceso penal, esto no significa que el proceso ya haya terminado por completo. A partir de ese momento inicia una etapa muy importante llamada ejecución de la sentencia. Esta fase se encarga de que la pena que impuso realmente se cumpla y se haga efectiva. La ejecución de la sentencia. Esta pena puede ser prisión, multas, medidas alternativas como el trabajo comunitario o libertad vigilada. En esta etapa se controla que la pena se cumpla correctamente y se revisan solicitudes como indultos, amnistías o recursos relacionados con el cumplimiento. Actores del proceso penal, la Fiscalía, Ministerio Público, se encargan de investigar y acusa en nombre del Estado. La víctima puede participar apoyando a la Fiscalía. El imputado, persona acusada del delito. Defensa técnica, abogado del imputado. Jueces de control, vigila garantías. Tribunal de enjuiciamiento, realiza el juicio. El juez de ejecución supervisa la pena. Medios de impugnación, herramientas para revisar decisiones judiciales y evitar errores. Apelaciones, Tribunal Superior revisa la sentencia, amparo o habeas corpus, protege derechos fundamentales, sobre todo la libertad. La revisión reexamina sentencias firmes en casos excepcionales. La ejecución de la sentencia asegura que lo decidido por el juez realmente se cumpla. Los actores del proceso penal desempeñan roles distintos pero complementarios para alcanzar justicia. Finalmente, los medios de impugnación garantizan que las decisiones puedan revisarse, evitando errores y protegiendo los derechos de todas las partes. Como conclusión, podemos señalar que el proceso penal es una estructura fundamental dentro del sistema de justicia, ya que permite investigar un delito, proteger los derechos de las partes involucradas y llegar a una decisión imparcial. Cada una de sus etapas, la investigación, la etapa intermedia, el juicio oral y la ejecución de la sentencia, cumplen una función específica orientada a garantizar legalidad, transparencia y respeto al debido proceso. Sin embargo, también es importante reconocer que el sistema penal enfrenta retos que aún se deben ser atendidos: la sobrecarga judicial, la falta de recursos, la corrupción y la desigualdad social. También podemos decir que, en definitiva, comprender cómo funciona el proceso penal nos permite valorar su importancia dentro del Estado del Derecho y recordar que la justicia no solo debe ser eficaz, sino también humana, imparcial, respetuosa de los derechos fundamentales.